Hola a todos otra vez. En este vídeo vamos a hacer el problema 10, que como veis aquí, pues trata o nos preguntan que en el circuito de la figura, que tiene un amplificador de transconductancia y que además tiene unos condensadores dentro de ese amplificador de transconductancia que modelan el comportamiento en frecuencia, nos piden que calculemos precisamente la función de transferencia para poder ver al representarla cuál sería esa respuesta en frecuencia, ¿no? Y claro, esto de aquí no sobraría porque lo que nos están diciendo es que calculemos la función de transferencia, por lo tanto sería cociente entre el fasor salida, que me lo ponen en VO, partido por el fasor entrada, que es el fasor de esta fuente, resultante para un análisis con señales sinusoidales en régimen estacionario. Si os dais cuenta nos dan todos los valores, con lo cual podremos calcular la función numérica, aunque yo lo voy a hacer de forma genérica y después ya sustituimos. ¿De acuerdo? O si os dais cuenta, lo primero que habría que hacer es calcular las impedancias complejas y por supuesto el fasor asociado a la fuente, pero el fasor asociado a la fuente le voy a llamar VS, dado que yo lo que busco es el cociente entre VO y VS. Entonces tendríamos ZC1, que sería 1 partido por J omega C sub 1. Tendríamos ZC2, que sería 1 partido por J omega C sub 2. Insisto que voy a dejar todas las cuentas para el final. Y por último nos quedaría calcular la impedancia compleja. Ya está, porque no hay más condensadores. De todos los demás, ZR1, ZR2, ZR3, su impedancia compleja sería la R. Después, si analizamos el circuito, vemos que tenemos aquí un primer nodo esencial, que sería todo este, y aquí un segundo nodo esencial. No hay más porque este y este son nodos no esenciales. Y además tenemos la característica de que en este nodo esencial tenemos una zona con un único lazo. Por tanto, en esta zona lo único que podremos aplicar es la ley de las tensiones de Kirchhoff. Este lazo me servirá para calcular VI en función de VS y el resto lo calcularé en este circuito. Por tanto, vamos a hacer primero, vamos a poner VI en función de VS. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues tenemos un divisor de tensión. ¿De acuerdo? Entonces es muy fácil porque VI será igual a ZC1 partido por ZC1 más R1. Y ahora, si queréis, lo que vamos a hacer es desarrollar esto. Y bueno, multiplicado por VS. Y esto sería igual, ZC1 es 1 partido por J omega C1 partido por 1 partido por J omega C1 más R1 y por VS, y al multiplicar por J omega C1 arriba y abajo me quedaría 1 partido por 1 más J omega C1 R1 y por VS. Con lo cual ya tenemos VI, que lo necesito aquí en función de VS, y por tanto ya me centro en este circuito. En este circuito podríamos aplicar el método sistemático. Tenemos aquí un único nodo, tenemos dos, pero ponemos la referencia abajo. Por cierto, aquí no lo he puesto, pero vamos, para todo el circuito vamos a colocar la referencia abajo. Perdón que lo he puesto en gordito y no me gusta. Bueno, ponemos la referencia abajo y a lo que yo iba. Que podríamos decir, bueno, con la referencia abajo tengo este nodo esencial, calculo el voltaje aquí y por último, aplicando la ley de las corrientes de Kirchhoff en este nodo y poniendo todo en función del voltaje en este nodo, y después calculo VO como un divisor de tensión.
¿de acuerdo? Porque si conozco este voltaje, VO sería R3 partido por R3 más ZC2 multiplicado por el voltaje ahí. Otra opción, que es la que yo voy a utilizar, es una bastante directa, que es que yo puedo poner VO como I sub O multiplicado, o sea, puedo poner VO como I sub O por R3, ¿verdad? Vamos entonces a calculamos VO como I sub O por R3. ¿Y qué ocurre? Que I sub O lo puedo calcular directamente en función de G sub MCVI como un divisor de corriente, porque si os dais cuenta, estas dos impedancias están conectadas en serie, de forma que yo podría poner VO igual a I sub O por R3, es decir, R3 multiplicado por ¿qué? Por I sub O. ¿Y I sub O qué será? Esta corriente, que es menos G sub MC por VI. ¿Por qué menos? Porque la fuente la genera hacia abajo y esta va hacia allá. Menos G sub MC por VI y ahora multiplicado por esta impedancia, R2. Esto es un divisor de corriente partido por R2 más la impedancia en serie de R2 y R3, o sea, de C2 y R3, que le voy a llamar Z23. ¿De acuerdo? De forma que aquí, sustituyendo VI por esto y calculando Z23, tendría el resultado. Vamos a llamarle a esta ecuación 1, a esta ecuación 2, y vamos a calcular Z23. Z23 sería igual, hemos dicho que el serie de R3, luego sería R3 más 1 partido por J omega C sub 2. Con lo cual, esto, sustituyéndolo ahí, me quedaría que, bueno, si lo sustituyo todo, de acuerdo, si lo sustituyo todo, me quedaría, esto va a quedar bastante interesante, VO igual a menos G sub M C por R2 R3 partido por R2 más R3 más 1 partido por J omega C2, que he hecho sustituir Z23 aquí, ¿de acuerdo? He utilizado R3 por todo esto y me quedaría ahora VI por 1 partido por 1 más J omega C1 R1 y por Vs. Y si acaso, aquí ya habría acabado, porque ya, como veis, ahora paso Vs aquí y ya tendría directamente el fasor que estoy buscando. Sin embargo, voy a ponerlo de una manera un poco más amable, donde los parámetros van a ser un poco más reconocibles. Pero esto que viene ahora ya es para que después, cuando veamos la simulación y hagamos las cuentas, los parámetros seamos capaces de identificarlos. Esto evidentemente vosotros no tendríais por qué saber hacer lo que viene ahora, porque no sabríais lo que vais buscando, ¿no? Con esto ya tenéis la función que yo os he pedido. Y lo que voy a hacer, pues en este caso voy a poner, a ver cómo lo podría hacer. Voy a sacar aquí, voy a poner esto de la siguiente manera, a ver si a vosotros os parece. He sacado
de esa ecuación R2, R3, con lo cual aquí me quedaría un 1, y de aquí he sacado R2 más R3, luego aquí me quedaría 1 más 1 partido por J omega C2 R2 más R3. Si no lo veis, pues hacerlo a la inversa, es decir, si yo multiplico R2 por R3 por 1 me quedaría R2 más R3. Si multiplico R2 más R3 por esta zona de aquí, se me van y me queda 1 partido por J omega C2 y arriba R2 más R3. Y esto sigue estando aquí multiplicado por 1 partido por 1 más J omega C1 R1. Y esto os lo voy a poner de esta siguiente manera, menos G sub m por R2 R3 partido por... Bueno, esto en realidad es R2 en paralelo con R3, ¿de acuerdo? Por... Si multiplico todo por J omega C2 por R2 más R3, me quedaría J omega C2 R2 más R3 partido todo por 1 más J omega C2 R2 más R3 y por 1 partido por 1 más J omega C1 R1. Y esto, si hacemos la cuenta, bueno, esto lo podríamos poner de esta última manera. R2 en paralelo con R3 por J omega partido por omega 1. Vamos a llamarle a este omega 2. Omega 2, no, omega L. 1 más J omega partido por omega L, si os dais cuenta, esto es lo mismo que aquí, ¿no? Por 1 partido por 1 más J omega partido por omega H, donde he llamado omega L a 1 partido por C2 R2 más R3 y he llamado, estoy grabando, omega H a 1 partido por C1 R1. De forma que si hacéis la cuenta con lo que tenéis, esto sería 666,67 voltios partido por voltio, o si lo expresáis en dB serían 56,48 dB. Y estas frecuencias, omega L me resultaría, haciendo la cuenta, 333,33 radianes segundo, lo que implica que FL serían 53,05. Estas cuentas evidentemente las tengo hechas, hercios, y la omega H que he calculado ahí serían 10 elevado a 5 radianes segundo, con lo cual la FH serían 15,9 kilohercios. ¿De acuerdo? Con lo cual esta sería la función de transferencia. En realidad mi función de transferencia, mi resultado es este. Aquí, para ponerlo mejor, vamos a hacer así. Y el resultado final que yo he obtenido es este. De acuerdo con esto. ¿Qué pasa? Que estas frecuencias, cuando ahora os voy a poner la simulación y os represente esta función de transferencia, vais a ver cómo esas frecuencias y este numerito de aquí los vamos a identificar en la gráfica, ¿no? Quedaros con los 53, los 15,9 y los 56,48 dB. Porque si nos vamos a este circuito, que lo tengo aquí para simulároslo,
¿De acuerdo? Pues aquí veis que es el mismo circuito de antes con los mismos datos de antes y un análisis tipo AC, que es el que utilizamos para hacer la respuesta en frecuencia, con lo cual haciendo el análisis y visualizando VO, visualizamos esta gráfica que tenéis aquí de un amplificador acoplado en continua, donde su ganancia, la constante que nosotros hemos calculado, esos 56,48 dB, esa constante es la ganancia que nosotros tenemos a frecuencias medias. Si os dais cuenta, que os lo pongo aquí porque os he sacado el cursor, sale 56,45. No sale 56 exactamente, 56,48 porque, bueno, se está notando, no tiene una zona plana estable muy amplia, ¿no? Sino que se nota los efectos de la frecuencia de corte inferior y la superior. Y si os dais cuenta también, si cogemos el cursor 2, veréis como el punto donde bajan 3 dB, que sería ahí, lo veis aquí, 3 dB menos, pues en el cursor 2 tenemos 56,67 hercios. A nosotros 52,67, a nosotros nos salía 53,05. Por eso os decía que esa omega L que yo os he sacado se puede identificar bastante bien porque es el punto donde caen 3 dB por la izquierda. Y si os dais cuenta, si me voy por la derecha y busco también la caída de 3 dB, estaría aquí, bueno, aquí más o menos, por ejemplo, pues lo tenemos a 15,11 kHz. A nosotros nos salía 15,9 kHz. Como veis, sale unos resultados bastante aproximados, ¿no? Y esa frecuencia de 15,9 era la omega H. Por eso os digo que en lo que nosotros hemos analizado, perdón, que no sé lo que he hecho aquí, en lo que nosotros hemos analizado, esta omega L y esta omega H son, esta FL y esta FH son la frecuencia de corte superior e inferior de la respuesta en frecuencia de nuestro amplificador. Por tanto, bueno, pues aquí habéis visto cómo se calcula la respuesta en frecuencia en un amplificador. Simplemente es hacer el análisis para señales sinusoidales en régimen estacionario y dividir los fasores salida entre fasor entrada, como se hacía una función de transferencia. Y habéis visto que el condensador colocado en serie es el que me ha provocado la frecuencia de corte inferior. Fijaos que la omega L depende de C2, y si os dais cuenta, la omega L depende de C2 y la omega L está, o sea, y C2 está en serie, y el condensador que está en paralelo con el camino de la señal C1 es el responsable de la omega H. Os dais cuenta que la omega H está aquí y la C1 es de la que depende. ¿De acuerdo? Vale, pues hasta el siguiente.